Hola a todos, mi nombre es David González, bienvenidos a este 2021 con el primer vídeo de Work in Progress. En esta ocasión les traigo un primer vídeo sobre Python y PyTest, que es uno de los frameworks más utilizados para hacer distintos tipos de prueba. PyTest es uno de los tantos frameworks que existen para poder realizar cualquier tipo de pruebas, ya sean unitarias, pruebas de integraciones, servicios o pruebas de funcionalidades para Python, en conjunto tal vez con Robot Framework o Unit Test, etc. Pero una de las cosas o de los grandes beneficios que tiene PyTest es la comunidad que lo está acompañando, ¿no? Si podemos revisar tal vez un poco sus contribuidores en GitHub, vemos que tiene por lo general release incluso hace 5 días aproximadamente, tiene sponsors, tiene casi 600 contribuidores, entonces es una comunidad que se mantiene activa y que está constantemente sacando siempre nuevos release. Vamos a contarles un poco cómo funciona, cómo lo podemos implementar. Y lo primero es la instalación. PyTest, al ser un módulo de Python, se instala mediante el módulo pip. Entonces es bastante simple y bastante amigable. En mi caso, yo voy a hacer la instalación mediante un requirements, ya que utilizo entornos virtuales. Una de las particularidades que tiene PyTest para poder trabajar es su nomenclatura, ¿no? En este caso, los módulos que son de tipo test o que van a tener pruebas de tipo test deberían de llamarse test, o sea, inicialmente test con el nombre. Entonces, en este caso vamos a crear un archivo que se va a llamar pytest.py. Una vez que hemos creado el archivo, lo que vamos a hacer es un import de PyTest precisamente. Vamos a hacer acá una primera prueba de qué es lo que podemos hacer en PyTest. De las características que tiene PyTest es su forma en que se tienen que llamar los métodos. Al igual que los archivos donde contienen los módulos test, los métodos deberían de ser también iniciados con la palabra test. Entonces me voy a crear acá un método que se va a llamar test, donde este test voy a hacer acá un asserTrue, para poner un ejemplo. Y voy a hacerme luego otro método que se va a llamar testFailed, que lo voy a llamar, que lo voy a colocar a ser false. Entonces, con esto ya tengo una primera implementación de cómo pueden ser dos casos de prueba, ¿no? Uno que me va a dar pass, uno que me va a dar fail, y precisamente la forma de invocar la ejecución de PyTest mediante consola es también bastante simple, porque yo lo que voy a hacer es llamar a Python, voy a escribir "-m" de módulo, voy a ejecutar obviamente un módulo de PyTest y le voy a decir en dónde está el archivo o el path del archivo que quiero ejecutar, o el folder, ¿no? En este caso se llamaba test.pytest. Y si yo ejecuto esto, vemos que tenemos acá, precisamente que se ejecutaron dos casos, por así decirlo, dos casos de prueba, uno que dio status failed, otro que dio status pass, y precisamente nos muestra un poco la descripción de qué fue lo que falló, ¿no? En este caso, falló el hacer false. Fíjense que es bastante rápido y bastante amigable de cómo poder implementar. Lo único que hicimos fue agregar el módulo PyTest, importarlo y crear dos métodos, o crear X cantidad de métodos con la nomenclatura de def. Otra de las cosas que podemos hacer en PyTest es precisamente marcar un caso de prueba fallido o con otro estado, precisamente por si queremos hacer alguna validación de proceso, de precondición o algo por el estilo, ¿no? Imaginémonos que queremos hacer una operación matemática y queremos verificar si el resultado es par o impar, ¿no? Entonces precisamente estos métodos de PyTest nos pueden ayudar muchísimo. Vamos a observar que en este caso
fallaron dos casos, ¿no? Nuestro assert false, el que siempre iba a estar fallando, y ahora falla el test failed condition. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro resultado obviamente no es par y por ende lo hacemos mediante este método de Python que se marque como failed. Si cambiamos acá nuestra operación y colocamos que esto sea 3, obviamente nuestro resultado va a ser par, y si volvemos a ejecutar deberíamos de tener entonces 2 pass, como nos muestra en este pequeño informe. Entonces, esto es otro de los beneficios que ofrece PyTest precisamente para poder hacer validaciones customizadas de nuestro proceso, de nuestros scripts, de nuestras validaciones, y poder marcar o no un caso de prueba, ya sea failed o en otro tipo de estado. Otro de los beneficios que nos ofrece, o otro de los estados que podemos llevar, mejor dicho, es cuando tenemos un caso de prueba que no lo queremos ejecutar. Una de las formas es algo similar, donde declaramos acá un test skip it, donde yo lo que puedo hacer, bueno, básicamente es hacer al similar como hicimos con el fail, bueno, pero en este caso llamar al skip. Si yo hago esto y ejecuto toda mi casuística, vemos ahora que tenemos un skip dentro de los resultados, ¿no? Entonces esto precisamente nos permite poder hacer que existan un grupo de casos de prueba unitarios, de integración, etcétera, que no sean necesario ejecutarlos. Algo que podemos empezar a implementar precisamente son los annotations, ¿no? Una forma de utilizar los annotations en PyTest es algo similar a la invocación de su método, pero obviamente colocando la annotation. Yo voy a suponer que quiero agarrar este test case failed, y lo que voy a hacer es precisamente agregarle la annotation de @pytest.marks.skip. Y si ejecutamos, vemos que ahora tenemos dos casos skip. ¿Por qué? Porque tenemos, precisamente si vemos acá un poco en la ejecución, vemos que tenemos un pass, un pass y un skip, que sería precisamente este que dio pass, este que es el skip, este que ahora da pass y este que ahora es de formato skip. Entonces ahora podemos hacer fácilmente implementación mediante este tipo de annotations, bueno, lo que sería encender o deshabilitar casos de prueba de una manera tal vez mucho más elegante y más acorde a lo que sería realmente un flag para poder hacer ejecuciones. Hemos visto que podemos implementar distintos estados, que podemos implementar inclusive procesos de validaciones, etcétera. Bueno, ahora el reporte tal vez no es ideal poder tener solo un reporte por consola. Nos gustaría tener algo que sea un poco más gráfico. Bueno, precisamente PyTest tiene un módulo que se instala, o sea, no viene en el core de PyTest, pero sí forma parte de PyTest, que se llama PyTest HTML, donde podemos incorporarlo a nuestro proyecto de Python para precisamente generar el reporte. En este caso, o sea, se pudiera hacer mediante un pip install PyTest HTML. Yo, como les mencioné al principio, como utilizo el requirement, lo voy a agregar al requirement. Y lo que voy a hacer es, bueno, nuevamente volver a hacer un install de requirements. ¿Cómo generamos nuestro reporte? Muy simple, con la misma línea de comando que hacíamos la ejecución, lo que vamos a hacer ahora es agregar un parámetro adicional que va a ser, o un atributo mejor dicho, que va a ser en realidad --HTML igual y el path o el nombre del archivo que queremos generar. Entonces, previamente me va a crear una carpeta que se va a llamar report dentro del proyecto, y voy a decir que este HTML se va a guardar precisamente en .report y lo va a llamar PyTest report.html.
ejecutamos nuestros casos, vemos que está todo exactamente igual, y si yo ahora voy a report, voy a poder ver que está mi reporte generado, y ahora tenemos un reporte HTML que precisamente nos muestra, bueno, qué fue lo que ocurrió, ¿no? Acá tenemos los detalles, o en este caso, si hubiera algún mensaje de aserción o algo por el estilo, lo pudiéramos estar visualizando. Por poner un ejemplo, voy a ir a la IDE y este PyTest skip fail, voy a agregar acá un mensaje precisamente que dice este número no es par, ¿no? Por poner un ejemplo. Y a este mark skip le voy a agregar esto y le voy a poner este caso no se debe ejecutar, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces guardamos. Tengo que cambiar acá mi condición para que me dé par, impar mejor dicho, y voy a volver a ejecutar para sobreescribir el reporte que ya tenía generado. Y vemos que precisamente tenemos nuestro mensaje de este número no es par, entonces ya empezamos a tener información en el reporte. Y en el caso del skip vemos que acá está marcado como este caso no se debe ejecutar. Entonces precisamente empezamos a tener toda esta información en un reporte HTML que nos dice también, bueno, en dónde se ejecutó, cuánto tiempo duró, cuántos casos se ejecutaron, todo mucho más gráfico y más amigable en ese sentido. ¿Qué otra cosa podemos hacer con PyTest? Bueno, PyTest tiene algo que se llama marks. Si vos quieres identificar un grupo de casos, tal vez como un smoke test o como los casos que siempre tienes que estar ejecutando, o un sanity, un health check, etc., vos puedes utilizar PyTest para realizar este tipo de acciones. Entonces, por poner un ejemplo, lo que voy a hacer es crearme un archivo que se va a llamar precisamente pytest.ini, ¿no? Es como decir un archivo de configuración. ¿Qué debe de tener este pytest.ini? Bueno, debería de tener tags, por así decirlo, que es precisamente, bueno, esto le pertenece a PyTest, y lo que va a contener es algo que se va a llamar markers, ¿no? Como les mencioné, este marker va a ser igual a, y acá podemos agregar los distintos markers, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a agregar el marker smoke, le puedo colocar 2 puntos, y esto va a ser una descripción de qué es lo que sería ese marker, ¿no? Entonces, mark a test as a smoke test, por poner un ejemplo. Entonces, yo con este archivo, con este marker, creé mi propia marca, mi propio tag, y ahora lo que puedo hacer es ir a mi caso de prueba y decir, bueno, este caso de todos es de tipo smoke. ¿Cómo lo identifico? Bueno, similar utilizando una annotation, es decir, @pytest, como hicimos con el mark skip, pero acabo de decir pytest.mark.smoke. Si quiero solamente ejecutar los casos que sean de tipo smoke, yo lo que tengo que hacer ahora en mi línea de ejecución es dejar exactamente todo igual, ¿no? O sea, quiero ejecutar Python, el módulo test, a diferencia que le voy a agregar un módulo adicional que es precisamente el módulo smoke. Entonces yo quiero ejecutar con Python el módulo PyTest, voy a ejecutarlo el módulo smoke o la marca smoke si quieren verlo de esa forma dentro del archivo test, y quiero que me genere mi reporte en PyTest report. Cuando vemos, nos ejecutó un solo caso y los otros 3 fueron deseleccionados, o sea, no fueron seleccionados para poderse ejecutar. A diferencia del skip, que son casos que no se ejecutan, estos son casos que no fueron seleccionados para su proceso de ejecución. Y si vemos el reporte, vemos precisamente que solamente se ejecuta un único caso y el resto no aparece, ¿no? Si bien nosotros tenemos un archivo PyTest con 4 casos de prueba, en realidad el único que ejecutamos fue el módulo de smoke. Y así como hicimos esto, podemos crear nuestras propias marcas personalizadas y poder hacer distintos tipos de ejecuciones. Con esto le doy un primer cierre a este primer vídeo con Python y PyTest. Espero que les sea de utilidad, espero que les guste. Recuerden que pueden encontrar el material, el código que acabo de generar en el GitHub que van a encontrar en la descripción.
Y nada, si les gusta el vídeo y les gusta el contenido, pueden darle like, dejarme algún tipo de comentario y bueno, será hasta la próxima. Chao.